Muy bien. El día de hoy vamos a tratar de dar una introducción a lo que es base de datos y ver un ejercicio práctico. Entonces, el eje transversal de la clase, de esta clase, es los datos para la toma de decisiones estratégicas, recolección, organización y almacenamiento de los datos, para posteriormente difundirlos en las empresas, dentro de la empresa, para la toma de decisiones, específicamente estratégicas, porque son las que nos generan competitividad. Entonces, los temas a tratar serían las bases de datos, evolución de las bases de datos, los sistemas de bases de datos en las organizaciones, y los principios de diseño conceptual de las bases de datos, y por último el ejercicio. Entonces, una base de datos se define como una serie de datos organizados, relacionados entre sí, los cuales son recolectados, explotados por los sistemas de información, de ya sea un negocio, una empresa, entidad, de una investigación, de una entidad gubernamental, etc. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión de bases de datos, estamos hablando de un tipo de software muy específico, que sirve de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Entonces, es un programa, es un software. Y se compone del lenguaje que define los datos, el lenguaje que manipula los datos y el lenguaje que nos brinda las consultas que deseamos hacer a la base de datos. Las bases de datos han evolucionado a lo largo de la historia. Empezó pues con lo que es cintas magnéticas, lo que son los discos, hasta llegar a las bases de datos relacionales. Todas las bases de datos actualmente son bases de datos relacionales. Es decir, que es un conjunto de tablas que se relacionan entre sí. Aquí vemos en la pantalla estas tablas que en sí se relacionan, cada uno de los datos se relacionan entre sí en una misma base de datos, ¿sí? O sea que tenemos los campos, tenemos los registros, vamos a explicar con el ejemplo, y se relacionan entre sí. Por eso es que cuando hablamos de bases de datos no relacionales, son bases de datos, es una sola base de datos que existe en una base, es una sola tabla, perdón, que existe en una base de datos. Entonces, hoy en día, todas las bases de datos existen más de una tabla, ¿sí? Entonces, estas tablas se relacionan entre sí, por eso son bases de datos relacionales. Entonces, vamos a entrar al ejercicio práctico. Que muestra este ejemplo de una base de datos. Esta es una interfaz de Access, donde se compone de 3 tablas. La tabla de clientes, la tabla detalle, la tabla factura. Esta clase la estoy grabando para que posteriormente ustedes la vean ahí en el campus, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una tabla en una base de datos, por ejemplo, vamos a cerrar aquí. Si le doy doble clic acá, esta tabla está compuesta por campos
que cada uno de los campos son como las columnas en esta tabla. Entonces tenemos el código del cliente, el apellido, la identidad, el sexo, domicilio, número de teléfono, estado civil, oficio, edad, nombre del cliente. Entonces, cada una de estas columnas es un campo. Y cada una de las filas son los datos de cada campo. O sea, que cada fila es, en este caso, un cliente, un registro. Un registro es un conjunto de campos. En la parte inferior pueden ver aquí, donde tengo el mouse, aquí aparece el número de registros que tiene esta tabla. Tiene 30 registros. Si nos vamos a otra tabla, por ejemplo, vamos a ir aquí. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, acá abajo, el número de registros, en total son 5,400. Ustedes pueden observar, Access puede guardar cantidad de registros en una base de datos. No tan robusta tal vez como una empresa corporativa, pero sí ayuda a las MIPYMES a almacenar sus datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear una tabla. Entonces se va a crear una tabla. Vamos a crear una tabla. Vamos a cerrar. Vamos a crear una nueva base de datos. Entonces, cuando usted entra a Access, lo que le aparece es crear una base de datos nueva. O sea, usted le da doble clic a Access y aparece una base de datos nueva. Entonces le da doble clic acá y le da crear. Automáticamente ya me aparece la tabla 1. Entonces, me voy aquí al menú crear. Aquí está el menú crear. Entonces, me voy al área de tablas. Que tenemos el área de tablas, tenemos el área de consultas y el área de formularios o informes, es lo que vamos a ver. Entonces, aquí en el área de tablas, me voy a la opción diseño de la tabla. Diseño de la tabla. Entonces, aquí es donde yo voy a definir los campos. Viendo el ejemplo, vamos a la primera tabla con el botón derecho del mouse, me voy a vista diseño. Y en vista diseño, aquí me aparecen los campos. Tenemos el campo código de cliente. Entonces, voy y escribo código cliente. Código cliente. En la columna de tipo de datos, aquí me aparece una lista de tipo de datos. Para el código de cliente generalmente se utiliza numérico, para un código de número. También se utiliza texto corto si, digamos, el código incluye caracteres o letras. ¿Sí? Texto. Pueden usar cualquiera de los dos, texto corto o número. ¿Sí? Le voy a dar texto corto. Ya tengo mi campo definido.
Siguiendo con el ejemplo, el siguiente campo es apellido del cliente. Entonces, voy apellido cliente. El apellido del cliente es de tipo texto corto. Lo mismo que en este caso el código del cliente. ¿Sí? Entonces lo dejo así. El siguiente campo es documento de identidad. La identidad. Entonces, identidad. En este caso, vamos a seleccionar número. ¿Por qué? Porque número, porque el campo identidad contiene el número de identidad. Y así sucesivamente puedo seguir aquí agregando campos. Cuando termine de agregar los campos, me voy a cerrar aquí la tabla. Me voy a cerrar aquí. ¿Desea guardar la tabla? Le digo que sí. Y le doy el nombre indicado. Entonces, en este caso, la tabla se llama clientes. Aquí está, ¿eh? En el ejemplo. Clientes. Entonces, me voy acá y digo clientes. Y ya tengo mi tabla. Le doy a aceptar. Y aquí me pregunta si yo deseo un campo llave o una llave principal. La llave principal generalmente se utiliza cuando relacionamos varias tablas. Si yo solo hago una tabla, no necesito un campo llave. Pero como vamos a hacer 3 tablas, entonces le digo que sí. Y automáticamente me crea el ID. Aquí está. Automáticamente. ¿Sí? Entonces, aquí aquí en la tabla que acabo de crear, automáticamente aparece el ID y yo no tengo que ingresar nada ahí. ¿Por qué? Porque el programa va generando automáticamente el ID. Entonces, al darle doble clic a la tabla, ya está lista para ingresar datos. Yo aquí perfectamente puedo ingresar datos. Entonces, el primer dato es Martínez Vázquez con un código de 20001. Entonces, aquí el código es 20001. Martínez Vázquez. Martínez Vázquez. Documento de identidad. A ver, aquí el documento de identidad. Aquí lo tiene. 93456. Usted bien puede ir incluso agregando más campos. Si digamos, yo deseo agregar otro campo, voy aquí a vista diseño y puedo aquí agregar otro campo. Puedo seguir agregando lo que yo deseo. Al darle doble clic, puedo seguir ingresando registros. ¿Preguntas hasta acá? No, Liz. Okay. Licenciada, buenas tardes, primeramente, pero una consulta, para agregar los campos, usted lo está haciendo de forma manual, ¿verdad? Sí. ¿Podría ser en el caso de que puede ser automático el ingreso de los datos de los campos? Los campos, mire, usted puede
importar de Access, puede importar a Excel perfectamente. ¿Sí? Puede importar. O sea que Access puede importar datos de Excel. Lo que sí yo les recomiendo, si usted nunca ha usado Access, que ingresen las tablas como yo lo estoy realizando, por lo menos unas 2 tablas. Pueden ir ingresando otras tablas de la base de datos de Excel, importándolas. Pero sí, yo recomiendo, mi recomendación es que lo haga como yo lo estoy explicando aquí en el video. Si usted no maneja Access, ¿sí? Sí, es que, por ejemplo, SQL es totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, no totalmente diferente, pero sí tiene sus diferencias, ¿verdad? Sí, es que SQL ya son bases de datos más robustas. Sí, lo recuerdo. Hay un modelo que se llama entidad de relación, ¿verdad, licenciado? Sí, sí, son bases de datos más robustas. Estas son bases de datos más, manejan hasta 10.000 registros, 15.000, 20. Son, Access es un manejador de bases de datos, entre comillas, sencillo, práctico para poder almacenar bases de datos de una microempresa, de una pequeña, mediana, hasta mediana empresa. Y es bien útil, es muy útil para el ámbito de almacenamiento de datos empresarial. SQL Server y todas estas Corel, todas estas bases de datos que son más robustas, como la inversión es mayor, ¿sí? Tiene que invertir más en tecnología. Entonces, Access, como su nombre lo indica, es más accesible para estar en Microsoft, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar, en este caso, para este tipo de empresas. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora la segunda parte es referente a las consultas. Entonces, vamos a ver vista diseño de la consulta clientes. Aquí las consultas las pueden hacer de una sola tabla, de 2 tablas, de 3 tablas, cualquiera. En este caso, se agregaron 3 tablas y aquí en el cuadro de abajo aparece qué campos son los que quiere usted consultar de qué tabla. Yo les aconsejo primero, si van a hacer una consulta de todas las tablas, de 3, de 4, de 5 tablas, que ustedes seleccionen primero la tabla. Entonces, de tabla clientes, aquí se eligió el campo código. De la tabla detalle se seleccionó el monto. De la tabla factura se le seleccionó el número de factura y así sucesivamente. Entonces, al darle doble clic aquí me aparecen los registros. Todos los registros de estos campos que yo seleccioné como consulta. Si ustedes ven, estos campos ya fueron predefinidos en 3 diferentes tablas y yo estoy consultando información de estos campos, ¿sí? Entonces, para crear una consulta, de igual forma, me voy a crear y me voy aquí en diseño de consulta. Entonces, me aparece, como solo he creado la tabla cliente, solo me aparece esta tabla. Y yo la agrego aquí. Ya está agregada. Abajo, como solo es una tabla, pues no necesito especificar aquí la tabla.
solo qué campo es el que quiero consultar, que sería el código, digamos. Aquí puedo colocar el apellido del cliente. Y al cerrar la consulta, dice si desea guardar la consulta. Le digo que sí, sería consulta de cliente, de clientes. Y le doy a aceptar. Entonces ya tengo la consulta aquí. En la base de datos ejemplo, aquí las consultas se hicieron de diferentes tablas. Es lo mismo, igual. Lo voy a crear en diseño de consulta y me aparecen qué tablas son las que quiero consultar. Entonces, de qué tabla voy a extraer campo. Entonces, si yo quiero las tres. Si solo quiero dos. Solo quiero una. En este caso, voy a agregar las tres. Clientes, detalle y factura. ¿Okay? Y van. Entonces, como son varias tablas, yo elijo qué tabla. Tabla clientes, voy a seleccionar el código del cliente. De la tabla detalle, voy a seleccionar el campo monto. Y de la tabla factura, voy a seleccionar el campo número de factura. Pueden observar el ID que está como campo llave. Aquí, ¿ven? Está como campo llave. Y yo puedo relacionar estas dos tablas. Porque agregué el ID como un campo llave para relacionarlas. ¿Sí? Entonces solo lo marco y ya están relacionadas. Cierro aquí la consulta que acabo de crear. ¿Desea guardar? Sí. Entonces aquí sería consulta 2, creo. Ya hay una consulta 2. Consulta 3 sería. Consulta 3 de clientes. Okay. Muy bien. Aceptar. Y aquí ya tenemos creada la consulta. Ya se ingresaron los registros, etc. Muy bien. Y por último, sería los formularios. Y aquí los formularios ya están creados. Formularios se les llama consultas también, pero son reportes en pantalla o informes impresos de lo que yo deseo, pues, consultar, imprimir, ver en pantalla de la base de datos. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos a crear de igual forma, entonces nos vamos a ir a formularios. Entonces aquí, en formulario, y me aparece mostrar, aquí en la parte derecha, aquí aparece las tablas de la base de datos para que se puedan extraer los campos de las diferentes tablas. ¿Sí? Entonces, yo puedo extraer, digamos, de clientes, de la tabla clientes puedo extraer el código del cliente, del detalle, el monto, la factura, pues el número de factura, etc. Cuando yo extraigo
esta forma es cuando utilizo un formulario en blanco. Como dice acá, formulario en blanco crea un formulario sin controles ni formato, es decir, que no tiene ningún formato. Cuando elijo diseño del formulario, en este caso, sí tiene un formato predefinido, ¿sí? Y al formulario, a cualquier formulario, jóvenes, yo le puedo agregar una imagen, un logotipo, ¿sí? Incluso hasta colores también. Cuando vayan a hacer su base de datos, pues utilicen estas herramientas. Cuando vayan a hacer su tarea. Siguiendo aquí entonces con el formulario, diseño del formulario, dice aquí agregar campos existentes. Entonces me aparece de nuevo la lista de las tablas. ¿Sí? Yo puedo ir agregando aquí, digamos, si quiero hacer un reporte de todos los campos de la tabla clientes, o de la mayoría, puedo ir haciendo. Okay. Entonces, formulario 2 de clientes. Se salvan de igual manera, cerrando pues la ventanita acá y usted lo va salvando. Ustedes ven aquí, este formulario lo acabamos de hacer. Sí, profe. ¿Cómo? No. Y aquí abajo podemos ver los diferentes registros. Este formulario lo hice sencillo. Ustedes van a explorar todas estas herramientas. Y aquí pueden ir viendo los registros que tenemos ahí de este formulario. Les digo, Access es bien sencillo. Esto es lo que ocupan ustedes para hacer su base de datos en esta clase.